Si has tenido una lesión muscular, has de saber que la nutrición juega un papel fundamental para su recuperación y para evitar lesiones futuras, ya que hay una relación bastante clara entre lo que comemos y el rendimiento a nivel muscular o incluso las probabilidades de romperse o de sufrir dolores o molestias. Así que te voy a contar las claves para que te puedas recuperar lo antes posible y con menor riesgo de recidiva en un futuro. ¡Vamos allá! En primer lugar, hablaremos de calorías, y es que la ciencia nos indica que cuando nos encontramos ante un entorno de lesión muscular, tenemos que incrementar la ingesta energética ligeramente para así favorecer el entorno anabólico y por lo tanto la reparación de los tejidos. Aunque aquí hay que tener cierto cuidado y no nos podemos pasar de frenada, ya que si planteamos una dieta demasiado energética vamos a ganar grasa corporal y esto retrasará el punto de forma óptimo cuando volvamos a la actividad. Lo adecuado sería unas 200-350 calorías por encima de lo que consideramos isocalórico o dieta de mantenimiento para ese momento en concreto, para de esta manera favorecer la recuperación. Un dato relevante es que se ha demostrado que mantener un nivel correcto de vitamina D en sangre es fundamental para recuperarse bien de una lesión muscular, de lo contrario el riesgo de recidiva aumenta bastante. Como muchas personas suelen tener déficit y a través de los alimentos a veces es difícil llegar a las cantidades recomendadas, valorar la suplementación, sobre todo en casos de lesión muscular, es de lo más interesante. De la misma manera, apoyar con un suplemento de proteína de forma previa al sueño y en especial de caseína puede facilitar el incremento de la síntesis proteica durante la noche y también darle un plus a esta recuperación de las lesiones. Así que es una de las estrategias a nivel de reparto proteico que podríamos tener muy en cuenta para facilitar la vuelta al trabajo. Llega al punto de ajustar los macros, que también es algo determinante. Empezamos por las proteínas, y es que aquí lo interesante es incrementar su aporte a la zona alta del rango. Cuando hablamos de deporte, generalmente planteamos una ingesta no inferior a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día, pudiendo incluso superar los 2 gramos en el caso de personas muy atléticas o que realizan dobles sesiones. Cuando estamos ante una situación de lesión, acercarnos a estos 2 gramos por kilo de peso al día parece lo más recomendable, ya que de esta manera vamos a asegurar que tenemos los ladrillos para construir el nuevo tejido y por lo tanto que todos esos elementos que necesitamos para que se genere el anabolismo los vamos a tener a nuestra disposición. Ahora, ¿cuál es aquí el error más frecuente? Pues básicamente restringir mucho los carbohidratos. Tendemos a pensar que como no estamos en una situación de mucha actividad física, tenemos que limitar la ingesta de hidratos de carbono porque no los vamos a emplear. Y en cierto modo esto tiene sentido, pero tampoco nos podemos aquí pasar de largo, ya que los carbohidratos disparan los mecanismos anabólicos mediados por la insulina. Entonces, si nosotros básicamente lo que hacemos es plantear una dieta ceto o simplemente bajarlos mucho, puede que estemos limitando los procesos de reparación. Entonces vamos a tener que analizar un poco cuál es nuestro grado de actividad en ese momento de lesión y plantear un aporte de aproximadamente 2 gramos por kilo de peso al día, aunque va a depender por supuesto de la actividad, para de esta manera garantizar que tenemos carbohidratos suficientes para que se produzca insulina y por lo tanto aprovechar tanto las proteínas como el resto de los nutrientes. En cuanto a las grasas, aquí sí podemos jugar un poquillo, pero teniendo en cuenta que no debemos de bajar de 1 gramo por kilo de peso al día en hombres ni de 1,25 para las mujeres, ya que de lo contrario podríamos estar poniendo en jaque la producción de hormonas sexuales, que están muy relacionadas también con los procesos de anabolismo, así que esto no sería para nada interesante. Ni que decir tiene que cuando nos lesionamos tenemos que dormir más, y es que por la noche, durante el descanso, se favorecen todos esos mecanismos de reparación, es el momento en el que se llevan a cabo, además de controlar el entorno hormonal y muchas otras cosas más. Entonces, si una persona, un adulto promedio, precisaría dormir entre 7, 8 horas, incluso 9 en algunos casos de mucha actividad para recuperar adecuadamente, la ciencia nos indica que cuando nos enfrentamos a situaciones de lesión podemos extender el sueño nocturno perfectamente hasta las 10 horas para conseguir una mejor recuperación y poder volver a la actividad cuanto antes. Incluso si garantizamos 10 horas de noche y 20-30 minutos de siesta sería más que recomendable, así que esto es muy importante, poner especial atención al sueño. En cuanto a los micronutrientes, aquí hay ciertos elementos específicos que en cantidades un poquito más altas de lo normal pueden favorecer la recuperación. En primer lugar, hablemos de la vitamina C, y es que se ha demostrado que 1 gramo mediante la suplementación de este elemento al día hace que se produzca más colágeno dentro del organismo, sobre todo en situaciones de lesión, y por lo tanto que los músculos se recuperen antes. Recordemos que el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Por otra parte, es interesante también incrementar el aporte de omega 3, ya no solo para equilibrarlo con el omega 6, que es algo de lo que hemos hablado en multitud de ocasiones, sino también para conseguir ese efecto antiinflamatorio y favorecer los procesos anabólicos, ya que el omega 3 está muy ligado con los mecanismos de construcción muscular, así que también es interesante y se puede valorar su suplementación, es bastante adecuada, entre 1 y 3 gramos dependiendo de cómo esté configurada la dieta sería lo más interesante. Pero ahora atento a esto, y es que tenemos 2 suplementos que pueden favorecer la llegada del oxígeno y de los nutrientes a los tejidos por generar cierta vasodilatación. Estaríamos hablando de los nitratos y de la citrulina malato presentes en alimentos como la remolacha o como la sandía.
Obviamente, incluir ambos productos en la dieta es súper interesante en este tipo de casos de lesiones, aunque también se puede valorar la suplementación con 400 o 500 miligramos de cada uno de dichos compuestos para de esta manera pues, favorecer la llegada de la sangre a los diferentes tejidos, también a aquellos que han sido lesionados, para pues, facilitar la reconstrucción y por lo tanto reducir el tiempo de retorno a una mejor forma física. Probablemente en este punto te estés preguntando si debes de dejar de consumir creatina y la respuesta es rotundamente no, no lo dejes. Y es que la creatina, aunque no tiene un efecto anabólico como tal, por lo menos no ha sido evidenciado, y es más para potenciar el rendimiento deportivo, pues en situaciones en las que el atleta puede desempeñarse correctamente, sí que es verdad que una reducción de la creatina o de la ingesta, en el caso de la suplementación, podría condicionar la acumulación de glucógeno muscular y hepático. Y esto en dicha situación no es lo más interesante, ya que podríamos potenciar la acumulación de grasa, bueno, pues por un aporte inadecuado de carbohidratos llegado el momento, así que no es interesante que la dejes, mal no te va a hacer y además puede que favorezca un poquito, bueno, la recuperación, puede que mejore incluso la sensibilidad a la insulina o ciertos mecanismos dentro del propio proceso de recuperación, así que no la dejes. Y lo que sí tiene sentido también muchas veces cuando la lesión nos lleva a estar demasiado tiempo parados es incluir un elemento anticatabólico, como puede ser el HMB, que es un derivado de la leucina. Incluir 3 gramos de este compuesto al día tiene bastantes evidencias para reducir la pérdida de masa muscular, sobre todo si la lesión nos lleva a pasar mucho tiempo en cama, si incluye una operación y por lo tanto estar en el hospital, o si simplemente lo que queremos es pues, reducir las pérdidas musculares lo máximo posible, que siempre es algo muy interesante de cara pues, a la recuperación posterior y a no volver a lesionarse, es algo que puede marcar la diferencia. Para terminar, no nos podemos olvidar de 2 elementos que son también fundamentales. El primero es la hidratación. Tenemos que asegurar un aporte suficiente de agua. No olvidemos que la mayor parte de nuestras células están formadas por este compuesto y por lo tanto pues, que el estado de hidratación sea adecuado a lo largo del día es fundamental para todas las funciones fisiológicas, también las de carácter anabólico. Así que asegúrate de beber por lo menos 1,5 litros o 2 al día. Esto va desde luego a ayudarte mucho. Y por otra parte, no nos podemos olvidar de los compuestos de origen vegetal, verduras sobre todo, pero también frutas, hortalizas en general. ¿Por qué? Pues por su contenido en antioxidantes. Estos elementos reducen la producción de radicales libres y debemos de tener en cuenta que cuando nos lesionamos incrementa mucho el estrés oxidativo dentro de nuestro cuerpo. No solo se elevan marcadores como la creatinquinasa, sino que también se producen más radicales libres o especies reactivas de oxígeno en general. Esto afecta a los marcadores inflamatorios, por supuesto, pero afecta también a la capacidad de las células de replicarse, a su eficiencia, a la hora de duplicar el ADN o incluso puede llegar a determinar que la recuperación de la lesión sea adecuada y por lo tanto evitar recidivas en un futuro. Así que garantiza que en todas las comidas principales por lo menos haya una ración de verduras de buena calidad en diferentes métodos de preparación para de esta manera aprovechar todo el potencial de estos compuestos polifenólicos que nos ayudan mucho a nivel de salud pero también son fundamentales en rendimiento deportivo. Así que recuerda, la nutrición es fundamental para que te recuperes bien de una lesión muscular, de cualquier lesión, pero de la lesión muscular en particular, ya que lo que comemos tiene mucha incidencia en la reconstrucción del tejido. Acompáñalo de un buen descanso y de las indicaciones que te diga tu fisio a nivel de readaptación y de ejercicios pues, para activar el flujo sanguíneo y por lo tanto facilitar todos estos procesos anabólicos de los que venimos hablando. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho un like y que te suscribas a mi canal, ya que así me ayudas a seguir creando este tipo de contenido y espero que nos veamos pronto. Un saludo.